info@ecomedios.com. Ya arranca Crimen y Ficción, el programa donde la realidad más dura se conjuga con el mundo del cine, las series, los libros y la televisión. Con Rafael Saralegui y Julieta Sibona. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. Aquí estamos, como todos los jueves, haciendo Crimen y Ficción. Buenas noches, mi nombre es Rafael Saralegui, me acompaña Julieta Sibona. Muy buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Juli, ¿qué tal? ¿Todo Noche bien? movidita acá cerca del obelisco hoy. Sí, estamos en vivo acá, a poquitos metros del obelisco. Hay gente festejando que son hinchas de Boca. Decidieron festejar que son hinchas de Boca. Creo que el primer festejo de estas características fue el 12 del 12 del 12. Y dijeron que iba a ser el hincha de Boca. No es que están rememorando un título o algo en especial, sino, bueno, como todo el mundo sabe, la 12, el jugador número 12 de cómo se conoce el hincha de Boca. Bueno, y ese día decidieron que era el día para festejar. Así que acá hay mucha gente en el obelisco. Hubo un poco de lío a la tarde, algún incidente, pero ahora la cosa está bastante tranquila. Sí, porque curiosamente la cancha de Boca decidió no abrir las puertas para los hinchas. Que el año pasado lo habían abierto. Claro. Entonces evitaron accidentes porque... bueno, algunos de estos festejos terminaron mal, claro, con vidrieras rotas. Pero bueno, por ahora, por lo menos hasta ahora está bastante tranquilo. Hasta ahora bastante tranquilo. Bueno, estamos arrancando otra edición de Crimen y Ficción, este programa que ya cumplió su primer mes en la radio, es nuestra sexta edición es hoy. Este programa que decimos trata de navegar sobre dos mares, el mar de la ficción, el mar de la realidad, con el género policial o judicial o del mundo criminal como fondo, ¿no? Como vela, si se quiere. Y hoy justamente, en esta semana de recambio presidencial, de un nuevo gobierno que está asumiendo, mi tema elegido como para arrancar, como hacemos cada jueves, es los anuncios que hizo el nuevo presidente, Alberto Fernández, durante su discurso en la Asamblea Legislativa. No voy a hablar de todo lo que dijo en su discurso, que fue un discurso bastante completo, un diagnóstico bastante certero de cómo está el país o cómo lo encuentra y cuáles son sus planes de aquí en adelante. Me voy a referir solo exclusivamente a dos cuestiones. Una es el tema de la justicia, que fue un momento muy fuerte, el discurso que levantó como generó muchos aplausos y mucha reacción por parte de la Asamblea. Y el otro tema es el de la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Investigaciones, antes conocida como CIDE, la Secretaría de Inteligencia. ¿Por qué me voy a referir a estos dos puntos? Porque te diría que a mi juicio fue como parte del eje central del discurso, o por lo menos en ese momento. ¿Por qué? Porque anunció una serie de medidas respecto del Poder Judicial, medidas que todavía no trascendieron muchos, pero que algunas ya se saben, que tienen que ver con tratar de sanear el Poder Judicial, sobre todo lo que tiene que ver con el fuero federal, tan contaminado y tan controvertido en estos últimos 4 años, ¿no? El fuero federal fue el lugar donde ocurrieron muchas maniobras que poco tienen que ver con el Estado de Derecho. Se conoció en su momento lo que se llamó la doctrina Irurzun, mantener detenidos a exfuncionarios del gobierno anterior, Irurzun por el presidente de la Cámara Federal, que hoy acaba de ser reelegido en ese cargo. La doctrina Irurzun sostenía que si alguien había sido funcionario del gobierno podía tener una suerte de poder residual y de esa manera influir en causas en trámite, y por eso entonces era motivo suficiente para tener detenida a una persona. Una argumentación, a mi juicio, poco sostenible y lejana del Estado de Derecho, ¿no? Una persona se la detiene si puede entorpecer una causa, sea funcionario o sea exfuncionario, o si se escapa, ¿no? Pero si no hay motivos para detenerlo en forma preventiva. Se habla de varias medidas. Una sería darle impulso de una buena vez al postergado Código Procesal Penal, que pasa a llevar las investigaciones a manos de los fiscales, ya no los jueces. Los jueces pasan a tener un rol más de control
del debido proceso, son quienes intervienen cuando hay que ordenar un allanamiento o una detención, pero la investigación, quienes tienen la responsabilidad de investigar, como ocurre en buena parte del mundo, son los fiscales y los jueces dicen, bueno, acá hay elementos para ordenar un arresto, para un procesamiento, para un allanamiento o no. Lo que usted tiene es muy débil, entonces no alcanza, no voy a detener a esta persona. Pasan a tener un rol parecido a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que justamente tienen ese rol de jueces de garantías. Garantías, mirá lo que se habla, tanto garantismo. ¿Y cuáles son las garantías? Que se cumplan las reglas del debido proceso ante cualquier imputado. Y el otro punto que se refirió es al de la AFI, ¿no? Que va a decretar la intervención de la AFI y va a prohibir que la AFI intervenga en causas judiciales en trámite. Se hablan también ahí de varios planes. Una sería como una suerte de disolución, que un sector de la AFI se dedique solo a hacer inteligencia exterior, de lo que tiene que ver con fuera de la Argentina, digamos, vínculos con el terrorismo, amenazas externas para el país, pero ya no hacer inteligencia interna como ocurre en muchos casos, y que esto quede solo en manos de fuerzas de seguridad, aparte de la Policía Federal o de otras fuerzas, pero ya no de la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, esto es un panorama, vamos a ver cómo esto evoluciona. Efectivamente, los proyectos, qué matices o qué cariz tienen, cómo se llevan adelante. La versión es que esto podría tratarse probablemente no en extraordinarias, sino a partir del año próximo, pero no durante el verano. Van a seguir trabajando aparentemente. No son los primeros proyectos que se van a estar enviando ahora, así que vamos a ver cuando esto evolucione, pero es importante que el nuevo presidente, un profesor de Derecho Penal, tome nota de los problemas que hay en la justicia y problemas de él por este motivo, no por los desviaciones que han incurrido algunos de los jueces, sobre todo, para ponerle un nombre de apellido, Claudio Bonadío, un juez que hizo de todo un poco y pocas veces amparado en la ley, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esto ayude a mejorar o a depurar un poco una justicia que se encuentra muy contaminada en lo que tiene que ver con sus vínculos con la política. Y creo que vos también tenés novedades, Juli, ya de lo que tiene que ver más con el ámbito de la cultura. Sí, así es. Esta semana también tan particular, marcada por el traspaso de gobierno, fueron noticias que no podemos dejar pasar, algunas de las designaciones en ministerios e instituciones ligadas al arte y a la cultura. Algunas ya están oficializadas, otras simplemente anunciadas. En primer lugar, por supuesto, Tristán Bauer en Cultura. Esto ya se había anunciado el día viernes, pero el día de ayer se oficializó. Primero, el cambio de rango de Secretaría de Cultura que había tenido durante la gestión anterior a nuevamente ser un Ministerio de Cultura, y después, por supuesto, la designación de Tristán Bauer a la cabeza. Bueno, Tristán Bauer es un hombre de cine y de política también. Te iba a decir, ¿no? Fue ex director del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. La última película de él justamente se estuvo presentando esta semana, que es Tierra Arrasada. Se estrenó el viernes pasado, creo, ¿no? Sí, la semana anterior. No digamos. Comercialmente. Claro, no, algunas, un preestreno, ¿no? Sí, y va a tener algunas proyecciones alternativas, algo similar a lo que había pasado en su momento con El Camino de Santiago, de la cual también había dirigido él. Eso también te iba a decir, que se refiere justamente a la muerte de Santiago Maldonado, este joven artesano. El Camino de Santiago, la película anterior. Claro, la anterior. Y Tierra Arrasada lo que hace es como una especie de raconto de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, por supuesto con una perspectiva política muy crítica claro. Y muy No, muy pero te fuerte. quería recordar lo del Camino de Santiago, el documental referido a la muerte de Santiago Maldonado en Chubut, en el que trabajó Florencia Kirchner, si yo mal no recuerdo, como guionista. ¿Por qué? Porque justamente hoy también hubo novedades con el caso Maldonado. Hubo una resolución, se conoció esta tarde, de la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal, que ordenó que siga adelante la investigación por la muerte de Maldonado, que se determine si hubo responsabilidad o no de la Gendarmería, algo que todavía se sigue discutiendo. ¿Por qué? Porque si la Gendarmería desalojó la ruta donde estaba Santiago junto a un grupo de mapuches e irrumpió en el predio de la comunidad mapuche en Chubut, y lo persiguió a Maldonado, y Maldonado terminó en el río y se terminó ahogando, como sostiene la autopsia, aunque eso no está de acuerdo la querella de la familia,
Bueno, la justicia dice que se siga investigando si no hay responsabilidad, si la gendarmería no fue responsable de obligar a Maldonado a tirarse un río de agua helada y morir ahogado. Así que por eso me acordaba en este momento justamente que Tristan Bauer, el nuevo secretario de Cultura, se involucró en este tema. Sí, fue el director, de hecho, de la película. Una película que entiendo que está liberada, que puede verse a través de internet. Es una producción bastante grande y también con un despliegue técnico también bastante sorprendente, sobre todo para hacer un documental. En su momento lo habíamos comentado en el programa de Hugo, es una película que está buena verla, me parece que tiene distintas aristas, incluso de abordar el tema desde distintos lugares también. También fue el director de otras películas como Iluminados por el Fuego, una película que fue muy premiada, no solamente acá, sino también en el exterior. Vinculada con Malvinas, ¿no? Sí, y una ficción también. Que eso también está bueno. Así que bueno, tenemos un hombre muy ligado al cine a cargo y en la cabeza del Ministerio de Cultura. Vos como crítica del cine. Sí, todavía hay que ver qué es lo que va a pasar dentro del ámbito del cine. Por ejemplo, yo pensaba, en este momento el Inca, por ejemplo, está completamente acéfalo, porque Hayek había presentado su renuncia ya a Mauricio Macri, y que era el presidente del Inca, y ya no tenía vicepresidente desde la renuncia de Fernando Juan Lima, ya hace unos cuantos meses. Que serán completando ahora. Que yo creo que en estos días tendremos semanas, ¿no? novedades. Sí. También se vienen rumoreando algunos nombres. Bueno, con respecto al Inca, en un momento se hablaba de Paula De Luque, que era la ex mujer de Cosia, justamente, que estuvo presentando 2 películas hace poquito. Una es La forma de las horas, protagonizada por Julieta Díaz, y la otra es un documental sobre Oscar Araiz, que todavía no lo vi, pero tengo muchas ganas de verlo. Hace tiempo que se viene hablando. Y después, más bien, Paula De Luque pasó a un segundo plano, pese a que algunos diarios incluso casi que la habían confirmado, y se empezó a hablar más fuerte de Luis Puenzo, que también es una figura interesante. Es el director de La Historia Oficial. Pero mira, yo lo tenía Puenzo como más vinculado con el radicalismo. Sí, pero también... O el alfonsinismo, si querés. A ver, son rumores, son cosas que se dicen, viste, que vos preguntás, que te dicen, bueno, se está hablando de tal persona. Hay que ver qué es lo que pasa. No sé si esa es ideología política, pero... No, pero tiene una perspectiva política, tiene una capacidad de gestión, también se habla también de la necesidad de que alguien que tenga experiencia en gestión dentro del Inca... Sí, no alcanza solo con ser un director de cine, Claro, tiene su propia productora y al mismo tiempo conoce mucho del tema. Obvio. Así que... aparte Pergamino no le faltan, el primer ganador de un Oscar, ¿no? De la industria argentina. Claro, sí. Sí, vamos a ver qué pasa. Eso sí son rumores. Después, bueno, también se confirmó quiénes serán las nuevas autoridades en medios públicos, que volverá a estar bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, en este caso Francisco Meritelo, ya está confirmado y oficializado. Después, Rosario Lufrano estará a cargo de Radio y Televisión Argentina, el organismo que dirige Radio Nacional y Televisión Pública, mientras que Bernarda Llorente dirigirá la Agencia de Noticias Telam, ¿sí? No están oficializados todavía estas personas dentro de estos cargos. Ejemplo, ¿qué va a pasar en hay que ver también qué es lo que pasa con el Centro Cultural Kirchner y con Tecnópolis también, ¿sí? Que probablemente vuelvan a tener una importancia muy fuerte, y se habla de que podrían volver a depender también de Cultura. Así que muchos nombres todavía están ahí dando vueltas. También Lucrecia Cardoso. Lucrecia Cardoso fue presidenta del Inca. Ella era vicepresidenta cuando Liliana Mansur tuvo que asumió como diputada y quedó a cargo del Inca. Ella finalmente renunció. O sea, toda gente que igual tiene experiencia. Tiene mucha experiencia, y ella se habla para asumir dentro de lo que es la Secretaría de Cultura y Creatividad, que depende del Ministerio, y podría pasar a llamarse Secretaría de Desarrollo Cultural. Lucrecia Cardoso justamente viene de presentar un libro también esta semana, sobre temas de políticas y gestión. El libro se llama Políticas y Producción Audiovisual en la Era Digital en América Latina. Ella está a cargo, es la directora ejecutiva del Observatorio del Sector Audiovisual, Infocomunicaciones, el OSAI, que también es muy interesante esas perspectivas, porque realmente tanto la entidad como ella viene investigando mucho lo que tiene que ver con los nuevos consumos culturales que también se necesitan. O sea, es un combo de gestión y academia, si querés, ¿no? Claro, y también ciertas cuestiones que trascienden a la realidad local, tienen que ver con los nuevos ámbitos de consumo, qué es lo que está pasando, y nuevas formas de negocios en lo que es la industria audiovisual. Así que bueno, esperemos en estos días tener confirmados algunos nombres más. Dale, cómo no.
Vamos a ir haciendo la primera pausa, pero la pausa musical, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Eruca Sativa. Yo te confieso que hasta hace unos días era medio ignorante de la existencia de esta banda, pero fue una de las protagonistas del show que se dio en la Plaza de Mayo hace 2 días nada más. Me parece ya hace tanto tiempo. Y también una protagonista de un escándalo que se generó ahí en Twitter, no sé si lo viste, con María Granata. No lo sé. Ahora después cuando volvemos me lo contás. Dale. Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. Sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siendo tu voz tan lejana, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. Los caminos de este adiós nos enseñan laberintos imposibles de borrar, un sentimiento escondido. Siempre vivirás en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón, aún siendo tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siendo tu voz tan lejana, siendo tu amor ausente.
Bueno, estábamos escuchando el tema que se llama Amor Ausente, les decía antes de Eruca Sativa, pero que el tema no es de esta banda es de Córdoba, es un trío, 2 chicas, guitarra, bajo y un baterista. Es una banda que arrancó en el 2007, así que sepan, disculpar mi ignorancia, es Sí, una banda es que una ya tiene banda mucha que trayectoria, conviene ¿no? seguirla muy de cerca, muy potente. Pero A mí me gusta tema, mucho. Amor Ausente, no es de ellos, sino fue compuesto por Claudio Pacheco y Eduardo Bechara hace muchos años. En su momento parece que también lo cantaba Abel Pinto, pero como que la banda lo apropió y se convirtió como en uno de sus hits y lo tocan en cada recital que dan. Antes de, mejor dicho, para no seguir perdiendo más tiempo, o no perdiendo, pero no seguir dilatando, tenemos a un entrevistado esperando en línea. Así que le damos la bienvenida a Félix Kraus, un fiscal federal, ya hace muchos años que trabaja en la justicia federal, y por eso lo convocamos hoy para hablar de esto que se viene y también para que nos diga cuál es su percepción de lo que pasa en la justicia federal. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Te queríamos consultar esto justamente. ¿Cuál es tu reflexión después de escuchar el discurso de Alberto Fernández respecto de la situación de la justicia, la AFI? Siendo vos un integrante de del poder judicial y de un fiscal federal con tantos años. A ver, lo primero, viste, es como cierto alborozo, digamos, viendo que hay un diagnóstico ajustado, me parece, de lo que pasa. No, ninguna novedad, ¿no? El presidente hace ya mucho tiempo, desde antes creo que ni siquiera soñara con ser presidente, él viene teniendo la caracterización afinada del tema de la crisis judicial, denominémoslo así. Y me parece que tiene que ver con que, bueno, su condición de hombre del sistema judicial le da recursos como para tener una visión global, ¿no? Es un docente de muchos años, decimos que algunos de los jueces han sido sus subordinados, sus discípulos, en fin. Claro, sí. Esto lo pone en un lugar de privilegio y es tranquilizador. Me parece que, sin que todavía conozcamos los lineamientos, ¿no?, de esa reforma, tenemos un diagnóstico que es un diagnóstico, creo que ajustado, como te decía recién, y además pensamos que fue el único momento del discurso en el cual él abandonó ese tono casi de metapolítica, ¿no? Sí. Pensé que tenía como un discurso casi episcopal, ¿no? De conciliación todo el tiempo, evitando adjetivar, sí, describiendo los conflictos, pero poniéndose por sobre los contendientes, ¿no? En un lugar de casi, yo creo que las citas Alfonsín son sintomáticas de percibirse en una condición fundacional, pero no epopéyica como algunas veces se piensa, sino más bien como de reconstrucción. Sin embargo, cuando abordó el tema judicial, ahí abandonó ese tono y lo llamó justicia que da vergüenza, digamos, ¿no? Que nos avergüenza, dijo. Y bueno, me parece que el adjetivo es duro y es justo, y que ahora habrá que esperar si la cosa va por donde se dice que va a ir, ¿no? Los comentarios son más o menos unánimes alrededor de la reposición de la reforma que el presidente Macri suspendió apenas asumió. Recuerdan ustedes que la reforma... La puesta en marcha del nuevo código, ¿no?, que es suspendido desde 2015. Estaba previsto para marzo del 2016. La comisión bicameral pasó de cumplir con la ley de implementación, que fue suspendida por el CNU, a establecer un sistema escalonado. Habían habido disputas acerca de cuál iba a ser el orden de prelación de la puesta en funcionamiento. Obviamente ahí también las provincias disputaban la prelación por el protagonismo que les da. El senador Urtubey, que fue un protagonista muy importante en aquellos años de tanto de la sanción del código, de la ley de implementación, como lo presidió la comisión bicameral en su primer año. Y bueno, la provincia de Salta es una de las provincias donde empezó a implementarse. Claro. Pero se mantuvo alejado de la capital, que es donde se corta el bacalao, ¿no es cierto? Me parece que esa reforma ya está hecha, hay que ponerla a funcionar y además no requiere grandes movimientos ni logísticos ni de entrenamiento, porque los fiscales
Ya están. En estos parches, viste que sucesivamente se han incorporado al código, que lo hacen jugar a los fiscales de fiscales, han funcionado como entrenamiento, ¿no? La delegación de causas, claro, el juicio sumario, la flagrancia ahora. El otro tema, que es la verdadera reivindicación de Vélez, era el proyecto de Gustavo Vélez, que nunca se desplegó, es el proyecto de licuación de los fueros, de los 12 faraones de Gogoropí, claro, en el resto de la justicia local. Habrá que ver que también la letra fina, si los jueces nacionales que quieren ir a la ciudad podrán optar por ello. Gran interrogante si esto va a dividir el poder o va a multiplicar si será, o es una hidra, ¿no? Que en realidad no estamos creando un monstruo más grande. Claro. Eso es una pregunta. Yo creo que, bueno, es un proyecto inteligente el de Vélez, porque es un proyecto económico, ¿no? Apunta a hacer un sistema de distribución del poder, de desconcentración del poder, con lo que hay, claro, ¿no? Que es lo que lo hace más factible, más viable. Pero desde luego la gran pregunta para hacerse acá es si el sistema judicial volverá por sus fueros, digo, parafraseando, sí. Si volverá a acatar la ley o si optará por una nueva guerra. Y en esto hay que pensar en la Corte más específicamente, ¿no? O sea, ¿vos creés que hay algunos jueces o en la misma Corte que están en pie de guerra? No, con toda franqueza, no, esto sí. no lo sé. Uno ha visto el pasado y uno ha visto no todos los jueces que llegan a esta Corte, pero sí Lorenzetti concretamente como presidente de la Corte fue un hombre que comandó las hostilidades, ¿no es cierto? Sí, Lorenzetti respaldando a Bonadío, sacándose fotos con Bonadío, Ercolini con Moro, el famoso juez brasileño, luego convertido en ministro. Y sus homilías de apertura del año judicial, sí, y poniéndolo a Nisman, dándolo por asesinado, ¿recordás? Todo esto por supuesto es lo que se veía, ¿no? Claro, sí, lo que era público. Lo que era publicable y publicado. De manera que en este sentido, bueno, veremos. Bueno, te diría veremos. Te diría, Félix, un detalle. Justamente cuando hablaba Alberto Fernández en la asamblea, la cara de Lorenzetti, que estaba sentado al lado de Rosenkrantz, era muy llamativa, ¿no? Sí, de todos modos, si los que somos observadores sabemos que la expresividad de Lorenzetti es muy singular, ¿no? Sí. También en situaciones que yo he escuchado, digamos, observaciones como la tuya. La verdad que el director de cámaras tuvo un trabajo formidable, ¿no? En toda la cobertura de la apertura de la Asunción, y en esos planos de Alberto con el segundo plano, digamos, a veces en foco, cambiando el foco, digamos, con Lorenzetti, con Rosenkrantz hierático, ¿no? Tallado en hielo, como que estaba en otra cosa, ¿no? A mí yo no me hago cargo de lo que están diciendo. Qué sé yo, en fin, es insondable saber qué pasa ahí adentro. Y Lorenzetti tiene esa expresión así como alucinada siempre, ¿no? Pero me parece que en otras fotos también, ¿no? Es como su rictus. Sí. Seguramente no era el mejor día para él ese, pero pero tenía bueno, una expresión que es identificable, sí. Félix, ¿y las referencias a la AFI, servicios de inteligencia o lo que era la CIDE? Bueno, ahí habrá que ver qué plan tiene el gobierno con eso, ¿no? Por cierto, hay que hacer algo con las relaciones promiscuas entre el sistema de inteligencia y el sistema judicial, pero cuando uno dice el sistema de inteligencia y el sistema judicial, me parece que el modelo D'Alessio, lo que está mostrando esa causa, es como un fresco hiperrealista de lo que todos sospechábamos que sucedía, ¿no? Claro. Es muy probable que eso sea también un ejemplo y que tengas las singularidades de ese caso. Claro, que no todo sea así, digamos, ¿no? Para no ser injustos. Seguramente será más sofisticado, ¿no? Quiero decir, yo pienso que esto se está mostrando personajes estrafalarios como D'Alessio, con rasgos todavía misteriosos, porque era un muchacho que contaba con una cantidad de recursos increíbles. Sí. De verdad, ¿para quién trabajaba, no? También es como una enorme... No, porque además era tan pagado, es
pagado de sí mismo y tan megalómano que tampoco se lo puede tomar muy en serio a él. Ahora, si contaba con recursos, estas cosas no se pueden hacer en soledad. Y por otro lado, bueno, hay datos que son objetivos, me parece, a esta altura, ¿no? Se lo ve dentro del despacho de la Fiscalía, se lo ve grabando con Santoro, sí, eso es muy evidente. al ejecutivo de PDVSA. Digo, esto es real, esto está ahí, es incontrastable. Se lo ve en fotos con Patricia Bullrich también, en operativos. Después se puede discutir o no la significación de cada uno de esos hechos, pero la interpretación de esos hechos, los abogados harán su trabajo, digo, pero me parece que eso está ahí, eso es incontrastable, la potencia de la imagen, la potencia de esas grabaciones. Lo que quiero decir es que esto lo que ha hecho es mostrar, como si por primera vez vos ves el embés de una trama que todo el mundo tiene la certeza de que existe, pero que nadie la ha visto, ¿no? Bueno, una vez con una cámara trampa lo viste. Claro. Entonces, una vez que lo viste ya es imposible negarlo o atribuirlo a la condición mitológica. Esto forma parte de la realidad. Y por otro lado, ese dispositivo se muestra en su verdadero imbricamiento, ¿no? El llamado periodismo, digámoslo de este modo, sí, funciona como una pata de los servicios de inteligencia, que es una acción de rumor, de difamación, que son herramientas, además, cualquier manual de inteligencia están ahí, ¿no? Los manuales de inteligencia militar, cuando los revisas, lo de la dictadura, el rumor, digamos, la difamación, el descrédito, son herramientas descritas, son herramientas de la guerra psicológica. Tenés que generar esa sensación para después que se justifique la forma de actuar, ¿no? Sea lo que sea. Sí, pero además vos lo ves, digamos, me pareció, supongo que los periodistas tendrán serios problemas sobre la deontología profesional en este momento histórico de la profesión, ¿no? Como también los judiciales tenemos los nuestros, digamos, estamos todos atravesando una crisis identitaria a partir de la deformación de las prácticas. Sí, no es momento para ponerse en corporativistas y defender sectores porque siguen, ¿no? En genérico, digamos. No, desde luego, pero cuando ves esto, a mí me parece que los servicios de inteligencia son sobre todo el secreto más el dinero, ¿no? Claro. Son ese sótano, pero es un sótano lleno de plata, es un sótano que se prevalece del secreto. Ahora, lo otro no es secreto, lo otro es el mecanismo de manipulación social y de extorsión, y lo hace alguna prensa. Y el dispositivo me parece que no se puede mencionar si no se integra de este modo. Nosotros tenemos un desafío, lo estamos viendo en estos días. Claro, bueno. La matriz del periodismo está funcionando del mismo modo que funcionó, digamos, en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué anticuerpos tendrá la sociedad y tendrá el sector de la sociedad mayoritario que votó a un gobierno para que este proceso de negación de la legitimidad al que estamos asistiendo no se instale como una disputa por el poder y como un arrasamiento de la democracia, en el contexto latinoamericano? Es un interrogante serio para mí. Bueno, Félix, te agradecemos muchísimo tus apreciaciones. Realmente te vamos a estar consultando en breve, seguramente como para profundizar ya directamente en todos estos temas. Pero antes de terminar, queríamos hacerte algunas preguntas con respecto al tema de las ficciones. Vos sabés, este programa se llama Crimen y Ficción y un poco con concordancia con el espíritu del programa, que es establecer puentes entre la realidad y la ficción, entre el ámbito judicial y el mundo del arte, a veces del espectáculo, ¿por qué no? Te pedimos que si tenés para recomendarnos quizás algún libro, alguna película, alguna serie que hayas visto recientemente o no, pero que de alguna manera esté ligada a temas de la justicia, ya sea de forma directa o simplemente aludido, que sea una perspectiva interesante como para tener en cuenta. ¿Te acordás algo así que hayas visto, que hayas leído en el último tiempo? No en el último tiempo, pero sí un libro, cuento largo, digamos, que no llega a ser una novelita de León Tolstoy, un clásico. Es La muerte de Iván Ilich, digamos, ¿no? Es igual que Lenin, digamos. Es un libro, Iván Ilich es un personaje, es un juez, puede ser cualquier juez argentino de provincias de hoy, que empieza a tener algunos malestares físicos leves, termina muriendo, perdón si lo spoileo, pero es un clásico así. No vale spoilear los clásicos,
ya sabemos Romeo y Julieta cómo terminó, digamos, no se spoilea. Pero todo el decurso, digamos, cómo va atravesando su subjetividad. Era un hombre, digamos, que participaba, creo yo, de las malformaciones de la subjetividad de todos los jueces, cierto mesianismo disimulado en aquellos que saben que eso queda mal y no disimulado en aquellos que saben que no queda mal. Y bueno, eso me parece que a algunos nos hace confundir sobre nuestra propia condición vulnerable, finita y todo esto. El pobre Iván Ilich empieza a tener unos malestares leves y termina palmando. Sí. Pero todo lo que sucede, escrito por Tolstoy, entre la primera página, las primeras molestias y el desenlace, me parece que es una ficción no psicológica, digamos, es una ficción intimista, digámoslo de este modo, donde parece que nada sucede, pero que debería ser de lectura obligatoria para todos los que aspiran a ser magistrados, antes de que esa narcosis que nos invade cuando juramos y nos empiezan a tratar de otro modo, nos hace creer que estamos hechos de una materia distinta al resto de los mortales. Buenísimo, bueno, nos quedamos con la muerte de Iván Ilich de Tolstoy y te agradecemos muchísimo realmente esta comunicación y ya te digo, estaremos hablando seguramente en breve. Les mando un abrazo a todos. Chao, un abrazo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. En segundos, seguimos con Crimen y Ficción, donde la realidad y la creatividad se dan la mano, con Rafael Saralegui y Julieta Sibona. Seguimos en Crimen y Ficción después de este largo primer bloque o segundo bloque, esta entrevista que teníamos recién con Félix Kraus. Félix es fiscal federal hace muchos años, fue titular de la Procubin hasta el 2017. Procubin es una fiscalía especializada en crímenes de violencia institucional y, fíjate lo que hablábamos más temprano, intervino en la investigación, en el comienzo de la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. La Procubin se trasladó a Chubut y tomó una serie de testimonios vinculados con la desaparición entonces que era de Santiago Maldonado. El cuerpo se encontró casi 2 meses más tarde, justo apenas unos días antes de las elecciones de mitad de mandato del 2017. Bueno, esa era nuestra entrevista con Félix Kraus y hoy también es una fecha, no te diría emblemática, pero también es importante. Hoy se cumplen 104 años del nacimiento de Frank Sinatra. Todo el mundo sabe que Sinatra, quienes escuchan en la radio a la mañana... Sí, esto es para Hugo Grimaldi, ¿no? Se lo dedicamos, me parece, ese tema. En el programa de Hugo Grimaldi, Periodismo a Diario, saben que Sinatra suena
todas las mañanas, pero qué personaje Sinatra, digo, también vinculado con la ficción, y él como una vida, si se quiere, de película, pero también un hombre muy, si se quiere, vinculado, o por lo menos siempre se dijo, ¿no? Vinculado con la mafia, vinculado con el clan Kennedy, o sea, un hombre que eso se convirtió en un gran cantante, como un gran actor también, o sea, un artista, pero siempre como un velo detrás, ¿no? Sí, como un personaje entre oscuro, poderoso, claro, ¿no? amigo. Que no era solo un cantante o un actor. Y hoy se cumplen 104 años de su nacimiento, y justamente hay un tema de Sinatra también en una película que se estrena hoy. Justamente el tema que elegimos para pasar, que ahora en un ratito lo vamos a estar escuchando, es parte de la banda sonora de Entre Navajas y Secretos, de Rian Johnson. Ajá. Es una película estadounidense que cuenta con un gran elenco, en el cual se incluye Daniel Craig, por ejemplo. Daniel Craig es el 07. Es el 07, Ahí el está. James Bond. Y en este caso va a retomar un relato, pero así bien clásico al estilo Agatha Christie. Sí, como el policial clásico, digamos, sí, ¿no? A ver, ¿quién fue Claro. quién es el asesino? Sí. En una superproducción. Ajá. Y la verdad que es una película que nos viene genial justamente para este programa, que nos gusta el cine policial. Claro, obviamente, es la materia prima hace de este como alguna programa, especie ¿no? de homenaje, pero que no se queda solamente en el homenaje, en el chiste de... vamos a hacer un policial clásico. De hecho, hubo una película, creo que no sé si fue el año pasado o el anterior, que era Expreso de Oriente. ¿Te acordás que también basado en un relato de Agatha Christie también? Qué bueno, que estaba muy bien la película, estaban muy bien los actores, también tenía un elenco con figuras bastante conocidas, pero no era más que ver la situación representada en la pantalla. Y acá hay unas vueltitas de tuerca más. Es la historia de una familia, por supuesto la acción se desarrolla en un caserón, en una mansión alejada de una familia poderosa. Apenas empieza la película, un hombre muerto. Ahí está. Sí. Un relato clásico. Relato clásico. Toda la familia que viven todos juntos van a ser interrogados por todos sospechosos. Este detective, son todos sospechosos, todos van a dar su relato, al mismo tiempo dan su relato y una serie de flashbacks en donde algunos ilustran el relato que están contando, otras veces otras versiones. El espectador accede a información que otros personajes de la película no tienen, que esto genera suspenso, por supuesto, y algunas vueltas de tuerca más. El resultado es una película bien hecha, con una muy linda puesta en escena. La película supuestamente se desarrolla en una época actual porque hay algún celular, se habla en algún momento de Twitter, alguna computadora, pero al mismo tiempo están todos vestidos como si fueran los años 50, no sin ser de época, pero jugando con el estereotipo, ¿no? Una cosa media difusa a propósito. Tenemos un inspector con frases todas ampulosas, que se prende un cigarrillo, no una pipa, sí un cigarrillo y mira de reojo a la ventana mientras que escucha al testigo, de un montón de guiños, de pequeños homenajes, pero al mismo tiempo una película por lo menos entretenida. Yo se las recomiendo, se llama Entre Navajas y Secretos. Y dentro de la banda sonora, que gran parte fue compuesta para esta película, todo lo que es la música incidental, y realmente está muy linda, pero también incluye un tema de Frank Sinatra, que es el que vamos a escuchar ahora. I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live until I die. They're gonna say, what a guy. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live until I die. The blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high.
Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, 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 live until I die. Those blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly, I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup, I'm gonna live, 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 until I Ya seguimos con Crimen y Ficción, el programa donde los casos reales se dan la mano con la imaginación más desatada, con Rafael Saralegui y Julieta Sibona. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, across the mills, across the... Bueno, escuchábamos este tema de Sinatra. Yo no sé si lo voy a leer bien. Mejor hacelo vos, Juli. Ay, qué mal que venimos con el inglés. Sí. I'm gonna live till I die, de Por Frank Sinatra, ¿no? Parte de la banda sonora de esta película que recomendábamos recién, que se llama Entre secretos y navajas. Para aquellos que les gustan el policial clásico, decíamos que trabajan grandes actores, Daniel Craig, que es este detective, pero también trabaja Don Johnson, Toni Collette, Michael Shannon. Don Johnson. Sí, sí, sí. De la famosa y gran elenco. División Miami, ¿no? Sí, División Miami. Digo, yo me acuerdo. Mucha gente quizá no tiene idea de lo que estoy hablando. Y ¿no? para verla en el cine, Una así serie como clásica. para pasarla bien. Y después sabes que hay otras películas que también tienen que ver con cuestiones ligadas no ya al policial clásico, sino a la justicia. En un ratito vamos a hablar de la película La Sabiduría, una película de terror en este caso, que también aborda quizás lo que podríamos llamar una problemática de género, pero al extremo, ¿no? Usando un terror más ligado al slasher, este subgénero norteamericano en donde quizás uno lo tiene asociado al loco de la motosierra o algo así, pero esas películas que tienen que ver con venganza, con sangre. A mí se me ocurre que es un cine más clase B, ¿no? Como una cosa medio... sí, pero al mismo tiempo... En el sentido de tiempo... eso muy sangrienta, pero evidente, sin ser Tarantino, ¿no? Claro. Sí, pero Tarantino igual, lleno de sabés sangre que esta siempre. película, La Sabiduría, que también cuenta con grandes actuaciones nacionales, actrices como Analía Couceiro, por ejemplo, que es una actriz muy conocida, tanto de cine como de teatro. Es una actriz más teatral quizás que de cine, pero que trabaja en esta película, también Paloma Contreras y Sofía Gala, que la verdad que está muy bien en esta película. En las últimas películas que la vimos nos gustó mucho. Eso te iba a decir, que está como apareciendo como protagonista en varias películas. Por ahí, no sé, es por ahí erróneo lo que voy a decir, pero digo, no como películas que saltan o rompen la cartelera, ¿no? Pero siempre buenas producciones, ¿no? Como ha tenido un perfil, su carrera, que la ha llevado a protagonizar, no sé, por lo menos la tengo vista en varias presentaciones. Sí, incluso películas más de autor, ¿no? Películas que, si hay algo de esta película, La Sabiduría, que no hay ninguna duda, es que corre riesgos. Claro. Tanto para los que les gusta el género o no. Y después también películas quizás más chiquitas, con una mirada más autoral, en donde quizás no está tan ligado al espectáculo, que quizás son otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de El cuidado de los otros, una película que se estrenó hace muy poquito, que todavía está en cartel, claro, que ella también está muy bien. Y bueno, y volviendo a La Sabiduría, no es una película de clase B, digamos, si bien el tema de la acción... Yo lo digo para simplificar, ¿no? Claro, sí, podría ser por el tema de de género, el tema de la violencia,
pero realmente sorprende el nivel técnico de la película, el tema de la fotografía, el uso del color y la manipulación de imágenes, y en una superproducción incluso tiene acción, tiene persecuciones. Ahora quizás hablamos con alguien más sobre esta película, pero mientras tanto te voy mencionando otra. Sí, pues contémosle a la gente, ¿no? Teníamos ahí una entrevista justamente pactada con esta... para hablar de esta película. Sí, con Eduardo Pinto, su director, que hay algo que nos viene a favor y en contra que el programa sea el jueves a esta hora. Sí. A favor porque podemos hablar de los estrenos de la semana, fresquitos, claro, ahí nomás, ¿no? Y con toda la adrenalina, con los realizadores que están presentando sus películas en este momento. Por otro lado, nos cae justo en el horario de la salida del cine, claro, de los espectadores, están ahí, de la avant premier. Claro. Entonces por ahí no... O no escuchan, o arreglamos que nos van a atender, pero bueno, el teléfono ya lo tienen en apagado. O están ahí en el medio de los saludos, así claro, que vamos a tener que o ir al cine y salir desde allá, que no es mala, así hacemos un móvil desde ahí, si la película está buena sobre todo. A vivo. Y si no, no sé, los secuestraremos, los traeremos para acá al estudio como para no correr más riesgos. Así es. Y después hay otra película también esta semana que se estrenó, que se llama Hogar, una película que estuvo en el Festival Internacional de Mar del Plata hace muy poquito, que incluso tuvo la mención especial del jurado de la competencia argentina y también el premio FIPRESCI a la mejor película argentina de todas las competencias. Esta película es una coproducción entre Argentina e Italia. De hecho, la directora es italiana, pero radica ya en Argentina hace muchos años. Y nos va a contar una historia en la cual logra unir sus dos países, sus dos territorios. Si bien la película transcurre acá en la provincia de Buenos Aires y el contexto de la acción va a ser un hogar de madres adolescentes, incluso casi niñas en un momento, y en algunos casos, o embarazadas adolescentes. Y se va a meter en este lugar, es una película de ficción, ¿sí? Y va a retratar sobre todo la historia de dos chicas que son amigas, que son completamente opuestas, digamos, en su forma de ser, en sus características. Y va a transitar el tema de la maternidad adolescente, del hogar propiamente dicho, y después también va a sumar otra línea más que tiene que ver con una monja. El hogar es un establecimiento católico liderado por monjas italianas. ¿Un lugar qué? ¿Tipo de pupilos? Sí, como un lugar de residencia, en realidad. Va a venir una monja, está manejado por monjas italianas que le dan su lugar a las chicas, que las asisten, les dan también una ocupación, a veces ligadas a trabajos manuales. Y bueno, va a llegar una monja italiana que va a generar una empatía muy particular con una de las nenas, de las chiquitas, que su madre quizás está más con ganas de irse, de dejarla, pero al mismo tiempo tiene un vínculo maternal. Y es interesante esta película, ya te digo, para el tema de la maternidad adolescente, sobre el tema de las residencias, sobre todo también el tema de cómo intervenir en el caso de los vínculos entre padres e hijos. Me parece que es interesante. Y otra cosa que tiene buena esta película es que puede retratar este tipo de relaciones sin ningún tipo de golpe bajo, sin ningún tipo de subrayado y generando una ficción en la cual podemos meternos. Y es una pregunta que genera una película que genera más preguntas que respuestas sobre todos estos temas. Muy tranqui, muy linda, muy cuidada desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista de la acción, del retrato de las actrices. Se llama Hogar y se estrenó también el día de hoy. Vinculado de alguna manera con esto que vos venís comentando, el tema de las adolescentes o el embarazo adolescente, hoy se conoció un tema que nosotros ya hemos venido tratando en este programa, el poquito tiempo que estamos al aire, que es el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, los derechos de las mujeres y el tema del aborto. Bueno, hoy se conoció que el nuevo ministro, porque recién asumió, claro, pero no porque no tenga antecedentes, sino ya fue también antes ministro, me refiero a Ginés González García, ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández, anunció hoy que mañana en el boletín oficial se publica la nueva versión del protocolo que regula el aborto
legal, que hoy, recordemos, por ahí siempre hay como enormes confusiones con el tema del aborto. El aborto está previsto en el Código Penal desde, creo que si mal no me falla la memoria, desde 1919 o 1912, o sea, más de un siglo en nuestro Código Penal, para determinadas determinadas circunstancias, ¿no? Es en los casos de violación, casos de abuso dice este texto, mujer demente, es la terminología que se usaba en esa época, ¿no? Hoy se habla de salud mental. Y en los casos en que se afecte la salud de la mujer. ¿Te acuerdas que con todo este tema hubo mucho ruido en el cierre del gobierno de Mauricio Macri porque el saliente secretario Rubinstein había actualizado el protocolo para la interrupción legal del embarazo, que insisto, ya está previsto? Hay gente, como hoy mencionaste vos, Amalia Granata, que se cruzó con la cantante de Educa Sativa, ¿no? Hoy Amalia Granata, no entiendo cómo se convirtió en legisladora, pero bueno, el voto es así y se respeta, ¿no? Hay gente que la votó y se convirtió en diputada provincial, no nacional. Salió a criticar justamente esta decisión de Ginés, y lo único que hizo Ginés González García es actualizar el protocolo de interrupción legal del embarazo, algo que ya se había, según recordó hoy el mismo Ginés, ya se había hecho en el año 2007. O sea, eso es lo que tiene también la Argentina, ¿no? Que es circular, ¿no? Vuelve algo que ya se había, hace más de 12 años que se venía hablando de esta cuestión, ya se había elaborado un protocolo. Bueno, ahora, hoy a la tarde, Ginés anunció entonces la publicación en el Boletín Oficial de mañana de un nuevo protocolo que va a ser obligatorio, sobre todo para las provincias que todavía no redactaron ninguno, y fue muy enfático en que, más allá de las cuestiones de objeciones de conciencia que a veces se presentan algunos profesionales para no intervenir, bueno, lo cierto es que dijo que van a estar mirando y que van a tratar de que no se produzcan situaciones como las que se produjeron, por ejemplo en Tucumán, ¿te acordás? Que obligaron a tener a una chiquita, a tener familia, una chiquita de 11 años, otros casos que también hubo en la provincia de Neuquén. Como había habido un retroceso en esta materia, sobre todo estamos hablando de niñas, ¿no? Claro. Niñas bueno, que te aporto abusadas, ¿no? un título más que no podemos dejar de mencionarlo hablando de todos estos temas ligados al cine, que es el documental Niña Mamá, que se estrenó hace muy poquito, tuvo una salida comercial muy acotada, de hecho las proyecciones son en salas alternativas, y es un documental de Andrea Testa. Andrea Testa fue la codirectora de La Noche de Francisco Sanctis, que fue una película que se llevó muchísimos premios, entre ellos fue la ganadora del Bafisi ese año, creo que fue en el 2016, y justamente en este documental lo que va a hacer es encontrarse con historias de vidas entre las jóvenes, mujeres y en algunos casos niñas que transitan las maternidades de hospitales públicos. Bueno, así que también para los que quieren profundizar desde el punto de vista del cine con este tema, Niña Mamá de Andrea Testa está en este momento de cartel, está muy nuevita. Bueno, sí, la película de tener un par de semanas. De nuevo, justo una forma de unir lo que venimos hablando con el mundo del cine o del arte, ¿no? De la creatividad. Sí, nos quedará para la semana que viene quizás hablar un poquito más en profundidad de la sabiduría. Aparte, una cosa le quería preguntar era qué pensaba de la crítica, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, la crítica de ámbito financiero tiene 5 estrellitas, que es el máximo, mientras que el diario La Nación le puso 2, por ejemplo. Bueno, ahí está la arbitrariedad de la crítica también. Pero bueno, ¿no? yo les digo solamente para los amantes del género, no se la pierdan. Bueno, los esperamos el jueves que viene a partir de las 22 en Ecomedios. Aquí estamos haciendo Crimen y Ficción. Y recuerden que la seguimos en la semana, ¿no? Claro. A través del mail crimenyficcionradio@gmail.com, Facebook Crimen y Ficción Radio. Claro. También, y si no, a través de Ecomedios 1220, tanto en Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y ahora sigue la programación de la radio. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y gracias. Dreams I'm